Inductor, ahora veremos el inductor para ver las características comparativas con respecto a los otros dos elementos, tanto la resistencia, la capacitancia y la inductancia. Por lo tanto, ahora veremos que en el inductor, conocido también como las características de un solenoide, se le conoce también al inductor. La palabra inductor es porque en él se va a inducir algo, por eso se le conoce el nombre de inductor. Entonces, sí, ahora este elemento también es parte de un circuito, y como forma parte de un circuito también se le llama como un elemento pasivo, que las características con respecto al capacitor es de almacenar también energía. En tanto, en el capacitor, como ya lo vimos, esta se hace por medio de un campo eléctrico, y en tanto, en el inductor, por medio de un campo magnético. Entonces, ahora veremos que la simbología del inductor es unas bobinas, en este caso enredadas, enrolladas, y en este caso esta simbología nos habla de una bobina o solenoide con núcleo de aire. Entonces también tenemos la otra simbología donde tenemos unas barras paralelas, ¿sí?, las cuales nos van a indicar que es un núcleo de un material ferromagnético. Es material ferromagnético por la facilidad que presenta estos al paso del flujo magnético. Por lo tanto, la unidad del la unidad de la inductancia es el henrio, que muchas veces también su múltiplo es un milihenrio. Por lo tanto, ya vimos nosotros que hay que tener comparativamente la capacidad de almacenar energía, pero ahora lo veremos cómo sucede en el caso del inductor. Entonces, ahora vamos a ver las condiciones en las cuales se hace una inducción electromagnética. Por lo tanto, a esa inducción electromagnética se le llama, o está regida por la ley de Faraday. Entonces, primeramente hay que ver qué es lo que sucede con las características en un conductor. Si nosotros le hacemos pasar corriente por este conductor, vamos a tener que esa corriente va a producir alrededor del conductor un campo magnético. Y ese campo magnético, lógico, si ese conductor lo ponemos en nombre de, enrollamos como una espira, pues vamos a tener que el campo magnético se va a incrementar en la parte del interior, en el núcleo de la bobina, en esta parte. Por lo tanto, aquí tengo una mayor intensidad de campo magnético. Ahora, ¿qué sucede si esa espira la hacemos en forma de bobina? Por lo tanto, el campo magnético cada vez va a ser mayor en el interior de la bobina. Pero si a esa bobina le conectamos nosotros, le intercalamos aquí en esa bobina un núcleo, ¿sí?, un núcleo de un material ferromagnético, lógico, aquí tendremos una mayor concentración de líneas de fuerza, ¿sí? Entonces, por eso se dice que el núcleo debe ser de un material ferromagnético, el cual tiene la facilidad de que las líneas de fuerza circulen a través de ellos. Vamos a ver un ciclo de histéresis o la reluctancia. Y también denotamos nosotros que la corriente, cuando entra en un conductor, tiene el signo como el signo final de una flecha, y la punta de la flecha es donde va a salir esa corriente. Por lo tanto, aquí tenemos ya cómo estamos haciendo la acción aprovechando la corriente para producir un campo magnético, y aquí se le puede aplicar la regla de la mano derecha de acuerdo al sentido de la corriente. Bueno, pero esas son características físicas del inductor. Ahora lo que nos concierne es ver las características eléctricas aplicadas a un circuito eléctrico, pero por lo tanto necesitamos conocer y saber el principio y el fenómeno de la inducción electromagnética o el campo magnético. Hablamos nosotros, pues, en este aspecto que la ley de Faraday establece que cuando un conductor se mueve dentro de un campo magnético producido ya sea por un imán o por un electroimán, de manera que corte las líneas de flujo magnético, se inducirá una tensión en el conductor. O sea, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros tenemos aquí representado un imán permanente, pero podemos tener también aquí una bobina, ¿sí?, y aquí otra bobina. Por lo tanto, aquí establecemos también que está generando un electroimán, como sucede en el generador o en los motores de corriente directa. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Para poder entender esta inducción electromagnética o la ley de Faraday, nos apoyamos de esta pequeña ilustración, donde si el conductor lo muevo hacia arriba, va a estar cortando las líneas de fuerza hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza electromotriz generada va a hacer que por medio de este galvanómetro se refleje en posición positiva. ¿Qué es lo que sucede si ahora el movimiento lo hacemos hacia abajo? Esta tensión positiva va a
girar a una tensión negativa porque estamos cortando las líneas de fuerza en sentido negativo. Y esto establecemos la regla de la mano derecha para poder establecer aquí el movimiento, las líneas de fuerza y la tensión inducida o generada en este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? ¿Qué es lo que sucede cuando no hay movimiento entre el corte de líneas de fuerza entre el conductor y el campo magnético? Por lo tanto, no hay movimiento, no hay corte de líneas de fuerza, por lo tanto, la lectura del galvanómetro va a estar en cero. Y ahí podemos entender y comprender qué es la ley de Faraday o la inducción electromagnética que se tiene presente en una bobina o en un solenoide en este caso. Ahora pues, las características pues de la ley de Faraday nos va a relacionar las características del campo magnético con las características del movimiento de un conductor. Cuando el conductor es el que se mueve, conocido también como inducido, y cuando el campo magnético se puede ser estacionario, conocido como el inductor, se induce una tensión. Entonces la ley de Faraday establece que la fuerza electromotriz generada es igual al número de espiras que tiene la bobina por la diferencial del flujo con respecto al tiempo. Y aquí tengo una tensión en volt. O también podemos tener nosotros que esa tensión puede estar con la misma tipo de expresión, pero por 10 a la menos 8, pero en este caso ya serían los Maxwell. Entonces aquí cabe hacer notar que hay que tener en cuenta que exista el movimiento relativo, ya sea que el inducido se mueva o ya sea que el inductor se mueva. Cualquiera de los dos debe haber un movimiento para tener la variación de ese flujo magnético. En cambio, cuando vamos a observar las características en el generador de corriente directa, establecemos este tipo de acciones. Pero también vamos a observar nosotros que al estarse moviendo el conductor con respecto al campo magnético, tenemos esa fuerza electromotriz. Pero por lo tanto, también vamos a observar que ese tipo de movimiento que vamos a tener, ese momento relativo, también va a hacer que en el inducido, o sea, en el conductor, tengamos una fuerza electromotriz porque existe una corriente a través de él. Si existe la corriente a través del movimiento del conductor, vamos a tener que esa corriente también va a inducir un flujo magnético, y ese flujo magnético también nos va a hacer una generación de tensión, y eso lo vamos a llamar nosotros como una fuerza contraelectromotriz, que lo establece otra ley conocida como la ley de Lenz. Entonces, la ley de Lenz establece que el efecto inducido es siempre de índole tal que se opone a la causa que lo produce, y se le da el nombre de fuerza contraelectromotriz, y lo encontramos con que E es igual a menos N variación del flujo con respecto al tiempo, o sea que es la ley de Faraday pero de sentido contrario. Lógico, cabe entender esto, cuando nosotros tenemos que el conductor se mueve, lógico genera un campo magnético. Se mueve dentro de un campo magnético, se va a inducir una fuerza electromotriz, pero si cerramos ese conductor por medio de un circuito externo, va a aparecer la característica de la corriente. Entonces la corriente en el conductor va a generar un campo magnético, que ese campo magnético lógico va a oponerse al otro campo magnético, o la corriente se va a oponer a la fuerza que lo produce, que es la tensión, y por eso le llama una fuerza contraelectromotriz. Entonces la tensión inducida también por medio de las características de la inductancia, que es la capacidad que tienen los inductores, es también la medida de cambio instantáneo del flujo que enlaza a la bobina. Por lo tanto, la inductancia es igual al número de vueltas por la variación del flujo con respecto a la variación de corriente, y aquí vamos a estipular nosotros que de la ecuación de la ley de Faraday con respecto a la ley de Lenz vamos a establecer las características de tensión en función a las características de la inductancia y del tiempo y la corriente. Entonces, para establecer el voltaje en una bobina, tenemos que deducir de la característica de la ley de Faraday, donde tenemos que es el flujo en función del tiempo, la tensión inducida, despejamos de aquí la diferencial del flujo, y que tenemos que aquí que la fuerza característica de la tensión, vamos a tener nosotros, igualando esta expresión con esta expresión, tenemos que la tensión en la bobina es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y esa es la expresión de tensión
que vamos a tener en una bobina por definición. Y pues lógico, si nosotros queremos encontrar la corriente, pues integramos y tenemos que la expresión para la corriente en la bobina, sí, como la tensión en la bobina se cumple con esta otra expresión, donde podemos ver que se dice que las condiciones con respecto a las características del capacitor es un dual, mientras en el capacitor nosotros tenemos aquí que la corriente era que la tensión era una diferencial. Nosotros vamos a ver que aquí es una integral en el caso del capacitor y cuestión inversa en las características de la corriente, por lo tanto, por eso se les llama que son las condiciones de las características de dualidad. Por lo tanto, si nosotros comparamos las características gráficas de esas dos expresiones con respecto a las que vimos en el capacitor, pues se va a cumplir también las características de carga y descarga de esa bobina, de ese almacenamiento que se va a generar en la bobina. Por lo tanto, ahora lo que va a suceder, ahora la característica, mientras la característica de tensión que teníamos en el capacitor, ahora esa característica va a ser de corriente, ¿sí? Y la característica de tensión en el inductor ahora va a ser que hacia abajo. Quiere decir que el inductor físicamente se va a comportar como un conductor, como un cortocircuito, donde la corriente va a tomar valores infinitos, ¿sí? Y las características de la tensión, pues va a ser una característica en el cortocircuito, la tensión se hace cero, de acuerdo a la ley de Ohms. Pero hay que tener en cuenta estas dos expresiones.